pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Platicaremos con Viviana González de Run Mino MX sobre un sensor que nos indica la vida útil del tenis para correr. Vamos a entrevistar a Ricardo Mejía, uno de los más grandes corredores de montaña en la historia y que creen es orgullosamente mexicano. Tenemos cortesías para el medio maratón de la Ciudad de México. Les diremos cómo ganarlas. Y les contaremos de la segunda edición de Oceanman Cozumel, una competencia internacional de natación en aguas abiertas que es el 5 y 6 de agosto. Vivo Deporte. Buenos días, los saluda Rodrigo Latorre. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Vivo Deporte. Tengo el placer de que me acompañe como todos los viernes Sol Sigal. Es correcto, aquí estamos y les tengo que decir que aprovechen los descuentos especiales de TomTom por el Hot Sale. Pulsera de actividad Touch que mide grasa y músculo y en relojes GPS Multideporte Runner 3 y Adventure. Los descuentos están buenísimos. Y fíjense que hoy es el último día con el descuento del 20% en adelante, que está buenísimo y está vigente en las tiendas online de Innova Sport, de Best Buy, de Liverpool y en muchas otras tiendas virtuales. Aprovechen esta promoción de TomTom. Y aprovechen también a seguirnos en redes sociales, en Facebook, ya saben, estamos en Vivo Deporte 730 y en Twitter, @Vivodeporte 730. Además, en vivodeporte.com.mx tenemos audios de las entrevistas y muchas notas que les pueden ser muy útiles. ¿Te interesa? Tenemos en la línea a Viviana González de Run Mino MX. Nos platicará de un sensor que nos indica la vida útil del tenis para correr. Hola Viviana, ¿qué es el sensor Mino? Platícanos. Hola Rodrigo, hola a todos los que nos escuchan. Mino es un sensor que mide el desgaste de los tenis. Ajá. Es a través de las compresiones que se hacen en el tenis, calcula los kilómetros recorridos. Lo que va haciendo es que estos tenis, cuando corres muchos kilómetros, el tenis se va desgastando y es difícil saber cuándo tienes que cambiar tus tenis para que no te lesiones. ¿Y se va perdiendo el amortiguamiento y la estructura en general de los soportes del tenis o qué es lo que se pierde en el desgaste normal de correr? Al ir sumando kilómetros, tus tenis lo que van a ir perdiendo es esta estabilidad, este amortiguamiento que te va a evitar lesiones, te cubre las rodillas, te cubre el impacto en rodillas, en piernas, puede desatar una fascitis plantar o otras lesiones. Ok, y entonces vas sintiendo la compresión de cada paso que das con el tenis. ¿Y cuántas compresiones hay en un kilómetro o cómo lo mide? Este sensor está calibrado y aproximadamente cada 372 compresiones calcula un kilómetro. Cada 372 pisadas, pues, para que la gente pueda entender más fácil. ¿Cuál es la vida útil promedio de un tenis en kilómetros? Dependiendo de las marcas fabricantes, te recomiendan cambiarlos cada 500 a 700 kilómetros. ¿Qué beneficios tiene un corredor de estar utilizando un sensor como Mino? Básicamente es prevención, es prevenir cualquier tipo de lesión. Dime una cosa, Viviana, ¿dónde lo colocas? Mira, el sensor viene se coloca abajo de la plantilla original del tenis. Vienen dos sensores, vienen dos plantillas. Una de ellas contiene el sensor y la otra es una plantilla niveladora para que realmente estés corriendo al mismo nivel. Y parejito. ¿Y cómo vas viendo el avance o cómo está la onda? ¿Cómo sabes? Mino tiene un botón que te va a indicar por medio de LEDs el nivel el estado de tus tenis. Comienza en azul, que es cuando está nuevo, y se va iluminando progresivamente, va cambiando a verde cuando está en buen estado, amarillo cuando hay ojo, precaución, y en rojo cuando es momento de reemplazarlos para correr. Ah, está bueno. ¿Y no te estorban ahí en los tenis? ¿No te hacen ampollas ni nada raro? No, realmente el sensor viene insertado en una plantillita de foamy de más o menos de 5 centímetros, de 5 a 8 por 8 centímetros, pesa 14 gramos, es bien delgadita, son como 2 milímetros de grosor, entonces es casi imperceptible. Sí, oye, ¿cuánto cuesta? Yo quiero uno, ¿dónde lo puedo comprar? Estamos en la tienda física en Trail Sport, es una tienda que está en Avenida San Antonio, entre Patriotismo y Revolución. El precio es de 345 pesos y también estamos en línea, runmino.mx. Ok, son varios meses lo que te va a durar el sensor Mino, ¿no? El sensor te va a durar más o menos dependiendo de cuántos kilómetros recorras. Te puede llevar a un corredor de grandes distancias, a lo mejor 3-4 meses, algunos que somos como más amateur de 6 a 7 meses. Es un sensor Mino por par de tenis.
Correcto, sí. Está padre. Si tú tienes 2 pares de tenis para correr, hay que colocarle un Mino en cada tenis. Es importante en un tenis nuevo. Okay. Es la única forma en la cual Mino va a empezar a poder hacer el tracking de los kilómetros recorridos en tus tenis. Ok, y dejas de usarlo en cuanto dejas de usar también el tenis. Con el tenis se va el sensor y tienes que comprar uno nuevo para el siguiente par de tenis. El tenis. Perfecto, pues muchas gracias Viviana González de Run Mino MX por platicarnos de este sensor Mino para ver la vida útil de un tenis. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bye. Promoción. Por cortesía de Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México Telcel y del Instituto del Deporte, tenemos 2 pases para hacer el medio maratón que se correrá el domingo 30 de julio y están a tiempo de prepararse. El medio maratón Ciudad de México se corre por Paseo de la Reforma, es un 21K con un recorrido muy bonito y un gran ambiente. Si quieren una de las cortesías, entren a vivodeporte.com.mx, ahí está la explicación y la dinámica para participar en esta peleadísima promoción. Se van a volver locos con esta promoción. Gracias Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México. Vivo Deporte recomienda. Si tienen poco tiempo para ir al gimnasio y están interesados en hacer rutinas de fortalecimiento y tonificar músculos, los invitamos a descargar la guía de ejercicios de ligas para hacer en casa que tenemos publicada en vivodeporte.com.mx. Chequen esto porque son 12 ejercicios para hacer ligas, fortalecer el cuerpo y hacerlo en la comodidad de la casa. Bájenla en vivodeporte.com.mx y les va a ser muy útil. Pónganse sabrosos. Entrevista. Es un gran honor tener en cabina a Ricardo Mejía, el ex corredor de montaña mexicano que tuvo una exitosa trayectoria corriendo en Europa y es considerado uno de los 3 atletas más ganadores en la historia de este deporte. Ricardo nos va a platicar cómo empezó a correr en la montaña, las carreras más importantes en las que participó, sus principales logros, los retos a los que se enfrentó en estas competencias y cómo fue que se preparaba para ser uno de los más grandes de la historia, no cualquier cosa, de la historia, y es mexicano. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos a este programa Vivo Deporte. Nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días. Yo creo que es como tener a Messi en la cabina, el Messi del running de montaña, uno de los 3 grandes de toda la historia. De verdad que es un honor tenerte aquí, Ricardo. Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a correr en la montaña y cómo fue ese inicio en el running? Inicié corriendo 1500, 5000 metros, 3000 steeplechase, en 10.000 metros en pista. Después brinqué al asfalto. Ok. Y después ya te digo, en el 87 ya es cuando ya me... Empezaste a correr en la montaña. ¿Y cómo hiciste ese cambio de correr en el pavimento a la montaña? Me lo decían los amigos, es que tú tienes más facultades para la montaña. Ya hacía entrenamientos al desierto de los Leones, aquí en Chapultepec, en la tercera sección, donde nos agrada más cerca. Y es ahí donde me empecé a probar con la de Cuernavaca, porque no había competencias antes de montaña aquí en México. Sí, que es la famosa carrera, la Rover, ¿no? Que es México hasta Cuernavaca y son 42 kilómetros. 42 kilómetros, exacto. Pero además va parte carretera y luego gran parte por montaña. Toda la parte casi es de montaña. Ok. Sí, cruzar 3.000 metros, 3.500 el Cerro del Pelado, es lo más alto que cruzamos, y de ahí bajar a Tres Marías, y de ahí de Tres Marías hasta el Estadio Centenario. Ok, y esa la ganaste. Sí, la gané después para terminar 6 veces. Tus amigos tenían razón, ¿ves? Sí. ¿Y qué otra corriste aquí en México? Fue en el 96 que vinieron a hacer una prueba de Skyrunning aquí en México, que fue subir el Ixtaccíhuatl. Ok. Que fue de Paso de Cortés hasta el Pecho. A 5.200. ¿Cuántos kilómetros es eso? Fueron 27. ¿Y en cuánto tiempo le hiciste? En 2 horas 50. Bueno, en el 96 fueron 2 horas 52. Y al siguiente año le bajé 2 minutos. 2 minutos. Y es de Paso de Cortés hasta arriba, bueno, hasta el Pecho y regresar, que es algo que normalmente a alguien caminando le podría hacer, a un montañista le podría hacer 13 horas o 14 horas. Sí, solo de ida. ¿En qué momento te vas a competir a Estados Unidos y dónde? En 1990, precisamente en ese año, gané otra vez el Maratón Rover. Y de premio había ir a correr el Pikes Peak Marathon en Colorado. Eran 42 kilómetros. También en son montaña. 2 competencias. Hacen el sábado, que es puro ascenso, y el domingo hacen el maratón subir y bajar. Ok. Sí, y ese año fui y llegando y la gané. La ganaste, o sea, tú a donde ibas ganabas. Sí. Qué miedo. No había duda que pintabas para ser de los mejores del mundo. ¿Y en qué año te vas a Europa? A Europa brinco en 1998. Ya tenía yo antes
por ir, pero por falta de patrocinio no podía hacer mi sueño. Y en 1998, te digo, hubo el campeonato del mundo y califiqué para estar en Cervinia, Italia. Okay. Y de ahí es mi primer brinco a Europa y la verdad estaba muy emocionado. Y en esa carrera fue durísima porque fueron 5 horas de correr en un Sky Marathon. Arriba de... Iniciamos a 2.000 metros, que es Cervinia, y llegamos a las 4.000, el Monte Brayton. Ok. Déjanos ir a un corte comercial y ahorita regresamos para que nos sigas platicando tu primera experiencia en Europa. Estamos en Vivo Deporte. W Deportes, regresamos. Vivo Deporte. Estamos en Vivo Deporte platicando con Ricardo Mejía, el excorredor mexicano de montaña, rankeado entre los 3 más ganadores de toda la historia. Ricardo, es un placer seguir platicando contigo. Platícanos un poquito a la gente, explícale cuál es tu especialidad en las pruebas de montaña, qué tipo de montaña y en qué distancias es donde te desarrollaste. Mira que yo me desarrollé muy bien corriendo de 15 kilómetros a 30, 35 kilómetros, hasta 40 lo corría muy bien. Y la verdad, en esas distancias y luego en tipo de rutas, por ejemplo, cuando era más subida, era lo mío. Ok. Cuando era un poco subir y bajar, ondulado, era lo mío. Ok, o sea, era correr en montaña, distancias entre 15, 35, 42 kilómetros máximo, sí. Me imagino. Correr en la montaña, donde el terreno es totalmente irregular. Sí. Y con mucha subida y mucha bajada. Era lo mío. Entre más difícil le fuera la subida, ese era mi terreno. O sea, no eres ni ultramaratonista, que estos son los que corren más allá de 42 kilómetros, sino eras distancias más cortas, pero muy potente en la subida. Totalmente. Pero ¿qué tal? Se acuerda y sonríe. Dice, onduladito y de subida, que uno daría la vida por no correrlo, y él sonríe y se emociona. Oye, te convertiste en una figura mundial en las carreras de montaña. Corriste más de 17 años en Europa. Sí. ¿No? ¿Cómo es una carrera de montaña en Europa? No, corrí la Sierra Sinal, que es la más famosa del mundo. La verdad es como correr el maratón en calle. La primera vez que me dijeron, esa es una carrera que tú puedes ganar, que tienes que hacerla porque eres el mejor. Y fui la primera vez y la gané. Y cuando la gente... Es como ver el Tour de Francia, yo de Italia en la montaña, así está en esa carrera. A veces no te dejan ni siquiera detenerte, aunque bueno, tan cansado, pero de la gente, el apoyo y te empujan. Y yo cuando llegué a esa carrera dije, wow, aquí en Europa es otra cosa, ¿no? Aquí me quiero quedar. ¿Y el tipo de recorrido cómo es allá en Europa? ¿Son muy pronunciada la subida, los descensos? ¿Es bosque? ¿Cómo es? Los bosques bellísimos. Las inclinaciones tremendas porque... todo es para arriba o todo para abajo ahí. Sí. Y no hay planitos. No hay, muy poco. Pero eso te encanta, ¿no? Te hagas, hasta te acuerdas y te ríes. ¿Y a qué altitud estaban más o menos? De entre 2.500 a 3.000, no era mucha altura, y a 1.500 yo creo. Que también es así, donde te sentías más cómodo, y también no sin llegar a hacer carreras de skyrunning, ¿no? Sino porque esas son de 3.000 para arriba. Sí, la verdad era lo mío en este tipo de altitud y en este tipo de terreno. Oye, dime una cosa, ¿en qué países se corría? Yo corrí en Italia, en Suiza, en Andorra, Austria, Alemania, Francia. Y son en cierta época del año, ¿no? Sí. Las carreras. ¿Cuándo son? Regularmente las fechas inician terminando mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ya muy poco. Es como el verano, ¿no? Sí, por el clima, me imagino. Oye, dime una cosa, ¿cuáles son las 5 carreras más reconocidas que ganaste? La primera y mi favorita fue Sierra Sinal, que la gané 5 veces. ¿Esa dónde es? ¿Nos decías? Suiza. En Suiza. Después, ¿qué distancia es y altitud? 31 kilómetros y sales de 500 metros y llegas a 2.500, hay 2.000 metros de desnivel positivos. Al último bajas, no sé, 500 metros, pero es poquito, ya acumulado. Nada más para abastecer. Sí, para abastecer. Sí. ¿Y luego cuál otra? Bueno, Sierra Sinal, Latión Dixan, Valmalenco, ¿esas dónde son? Si nos puedes decir el país donde son. Valposquievo es una que sale de Italia y llega a Suiza, cruzando la frontera. Muy bonita la carrera, siempre es en junio. Sierra Sinal, que es en agosto, la segunda semana de agosto. ¿En dónde? Muy cerquita a Lausanne. Ok. En Suiza. En Suiza. En los Alpes. Ok. Y después la siguiente sería el maratón de Segama, que acaba de pasar, que es otra cosa también. ¿En dónde es? En País Vasco. Oye, dime una cosa, más o menos en estas carreras que nos estás contando, cuéntanos un poco la distancia y el tiempo que haces. El Sierra Sinal, 31 kilómetros, yo corría en 2 horas
31 minutos, 2 horas 30 regularmente, 2:35 cuando mucho. En Balmalenko más Valposquillavo corría también 2:40. ¿Qué distancia es? 32 kilómetros. O sea, todas están en ese rango de 30 y tantos kilómetros. Sí, en Segama corrí en 4 horas flat, fueron 42 kilómetros, pero tenían unos desniveles y unas como cabras ahí en la montaña, muy difícil. Sí. Sí, tú hacías esos tiempos. ¿Cuánto tiempo haría un corredor promedio? El doble. Sí, había corredores que hacían, nosotros llegamos, la de 4 horas, el último lugar llegaba a 8 horas y media, 9 horas. Y las de 2 horas y media, el último corredor, ¿en cuánto llegaba? ¿O el promedio? El promedio yo creo que unas 5:30, 6. No, qué locura, eres un fuera de Sí, serie, Ricardo. Como dices, una cabra en el monte. Sí. Dime una cosa, ¿campeonatos del mundo estuviste? Sí. ¿En cuáles? En el 2006 gané el campeonato del mundo de Skyrunning, que es una serie de 6 pruebas en los 5 continentes. Es por puntuación, como tipo Fórmula 1 de coches, y la gané. El final fue en Malasia en el 2006, y en ese mismo año en Europa fui el primer campeón del mundo de larga distancia avalado por la IAF. Oye, de todas las que nos cuentas de Europa, ¿cuál se te hace que es la más complicada? Trofeo Kima en Italia, ¿Sí? 48 kilómetros. Había que subir con cadenas y bajar con cadenas. Y seguro hizo 2 horas 10. Son cadenas No. para irte agarrando, ¿no? Porque había mucha piedra y roca, muy Sí. complicada, mucha vertical. Y mucho vertical, y la verdad es de la seguridad, y ahí es obligado a llevar guantes, Claro. gorros y todo por el clima. ¿Y cuánto tiempo hiciste? Esa hice 6 horas y media. ¿Y la ganaste? No, fui segundo. Segundo. Ay, demonios, pero fue el problema de la cadena. Chequen las fotos, búsquenla. ¿Nos repites el nombre de la carrera? El trofeo Kima. El ¿Kima? trofeo Kima. Trofeo Kima, Sí, con K. con K de Para que Kima. vean las fotos del tipo de recorrido que Sí. hacía Ricardo Mejía. Yo sé de algo que nos vas a contar que a mí me arde porque tú le ganaste al que es mi novio. ¿Es eso cierto? Cuenta la leyenda que conociste a Kilian Jornet. Sí, lo conozco. Muchas veces me encontré con él en diferentes competencias. Conviví con él, estuve en su casa. Él vive en la mera frontera de Puigcerdá y Francia, ahí, así llama su pueblo. Entrené en los Pirineos con él, o sea, convivimos, y pues haberle ganado, no sé si les puedo contar la historia de la vez que le gané, porque fue una carrera muy popular en Italia y daba un coche y Y lo ganaste. y se lo gané por 2 segundos, porque ¿Qué tal? la carrera terminaba en subida. La última parte fue en bajada, pero 200 metros en subida, que ahí donde le saqué el triunfo. Y La nariz, fue por una nariz. Fue espectacular. Pero es que tú tienes una gran ventaja y es la que nos contabas. Tienes una fortaleza y es que no caminas, ¿verdad? Pase lo que pase. Tú no paras nunca No. en la subida. Cuando la gente camina, tú sigues trotando. Yo sigo trotando, aunque sea a paso corto, pero siempre trato de correr. Y con eso le ganó a Kilian Jornet. Fíjate nada más. Ok, Ricardo, pues la verdad es que es una historia increíble y por eso eres uno de los 3 más grandes de toda la historia. Platícanos, ¿cómo te preparabas para tener esa potencia para subir en la montaña como nos contabas y ser tan ganador en toda tu trayectoria como corredor? ¿Cómo entrenabas? En una semana, ¿cómo distribuías tu entrenamiento? Llevé mi entrenamiento específico, haciendo cerros, cuestas. O sea, entre semana, ¿qué hacías? El lunes, por ejemplo, iniciaba yo 1 hora, 1:15, cuando mucho. El martes hacía cuestas, por ejemplo, de 150 metros con una inclinación, pues, considerable, ¿no? Sí. El miércoles un poquito de farcle. Ajá, que son intervalos y repeticiones. Sí, hacía yo dependiendo de la fecha. ¿Cómo era, por ejemplo, un intervalo? ¿Cuánto tiempo intenso por cuánto de descanso? 3 minutos fuerte por 2 de recuperación. Ok, y eso seguramente te dio mucha fuerza y mucha Sí, lo hacía potencia. yo 10 veces. Ok, y hacia el fin de semana, o sea, entre semana era más un poco como corredor de calle y haciendo repeticiones, cuestas, y el fin de semana ya hacías más montaña. Sí, me iba al desierto de los Leones, la Marquesa, y cuando podía me quedaba unos 3 días al Paso de Cortés. Ok, ahí haciendo campamentos de altura. Y cuando ibas al desierto de los Leones, ¿cuánto corrías? Hasta 3 horas. 3 horas Sí. en terreno ondulado. Sí, todo terreno, sí. Oye, está buenísimo. Dime una cosa, ¿cuáles son los riesgos o los principales sufrimientos que encuentras cuando entrenas o compites en montaña? El clima. El clima. Sí, encuentra uno, por ejemplo, cuando es lluvia, el lodo. El más alto, la nieve, el frío. Ah, Sí, por supuesto. y los riesgos de caídas por los descensos, bajar corriendo también en pendientes pronunciadas, que las que subes, que cuesta trabajo, luego hay que bajarlas corriendo y agarras mucha velocidad, ¿no? También hay riesgos de caída. Muchos, yo tuve bastantes caídas y bueno, pero afortunadamente leves, y se pudieron recuperar
de momento, ¿no? Bueno, yo creo que un mortal como yo no nos levantamos. Dime una cosa, ¿cuál es la distancia más larga que has corrido? Hasta ahorita 85 kilómetros, que fue el año pasado. ¿En dónde? En una prueba del maratón de sables en el desierto del Sahara, en Marruecos. Yo terminé en 23 general, segundo de mi categoría y segundo por equipos. ¿Qué sigue para alguien como tú, todopoderoso, en las carreras? No, ahorita ya, como te digo, ya le he bajado mucho por problemas físicos y ahora pues estamos ayudando a los jóvenes que quieren saber de mi experiencia, quieren aprender, y eso le estamos ahorita enfocados a eso, y todavía me resisto a dejarlo, pero el tiempo es sabio. Muchas gracias, Ricardo Mejía, uno de los grandes corredores de montaña de toda la historia en todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Estamos en Vivo Deporte, vamos a un corte y regresamos. Vivo Deporte. ¿Sabías que? Si estás en etapa de competencia de largas distancias, considera utilizar estrategias de periodización en nutrición, alternando entrenamientos con buena carga de carbohidratos y 1 o 2 en ayunas. Para un mejor rendimiento muscular, cena alimentos con proteína y lleva una dieta rica en antioxidantes. Te ayudará a mantener el rendimiento y a reducir daño celular por desgaste. Conoce más en las cápsulas del GSSI que tenemos publicadas en vivodeporte.com.mx. Competencias y eventos. Viene la segunda edición del Oceanman Cozumel. Es una competencia internacional de natación en aguas abiertas. Se nadará el 5 y 6 de agosto en las paradisíacas playas del Caribe en Cozumel. Podrán competir en 3 distancias. La primera es Oceanman de 10 kilómetros. También está el Half Oceanman de 5 kilómetros y la distancia que le llaman popular de 1,5 kilómetros. A partir de este año también hay una categoría Ocean Kids para niños de 6 a 13 años y con distancias especiales para ellos. Espero, Sol, que te apuntes y escojas la categoría Oceanman de 10 kilómetros. Prefiero la de niños. Oye, y para que más nadadores se animen, también hay una categoría por equipos de 3 personas. La salida y meta será en la playa del Parque Chancanab. Oceanman es un serial mundial con 7 competencias en playas espectaculares de México, España, Rusia, Malasia, Grecia e Italia. Es una oportunidad de convivir con nadadores profesionales y amateurs de diferentes países. Chequen toda la información en oceanman-openwater.com. Vivo Deporte. Sportium Club nos invita a 2 eventos muy buenos, pongan atención. El primero es el Warrior Country Challenge, que es una carrera a campo traviesa con obstáculos en el Valle de las Monjas del Desierto de los Leones, y es el 17 de junio. Y el 24 de junio en la Universidad del Valle de México, Lomas Verdes, es el Warrior Cross Challenge, que es un circuito de cross training para los fanáticos de las pruebas de alta intensidad. Busquen más información de estas 2 carreras en el Facebook como Sportium Club. Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a toda la gente que escribió felicitando a Ricardo Mejía por su impecable y exitosa carrera. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Oigan, este fin de semana hay muchísimos eventos. Vayan a la carrera Ultra Trail del Desierto de los Leones. El domingo es de Color Run de la Ciudad de México, que es la carrera más feliz del mundo. Sí. Hay mucho para hacer. Muévanse, divertida. por favor. Nosotros nos vamos a ir el domingo a hacer los 110 kilómetros del Gran Fondo Raúl Alcalá Challenge en Morelos, que es en bicicleta de ruta. Y también suerte a los que mañana hacen el ecotriatlón Erdinger Alcon Free en Las Estacas, Morelos. Pásenla muy bien, escuchen el programa, encuentren información en vivodeporte.com.mx, todo lo que necesitan saber para ser deportistas más felices. Muchas gracias. Buen día. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.